buenos días, bienvenidos a deporteandotv.com. Estamos en De Gira. Me acompaña mi compañero Alejandro Díaz, ¿cómo está? Nena, un saludo muy especial para usted, para todos nuestros televidentes. Aquí, esperando las noticias, a ver qué dice el presidente. Por lo menos muchas cosas en la ciudad de Pereira se han dispuesto ya para que se reactive la economía. No fue muy positivo el balance del alcalde de la ciudad de Pereira con relación al monitoreo del primer día sin restricciones. La gente todavía no, ya no, si a estas alturas de la vida ya no entendió, pues ya no va a entender. Pero bueno, ojalá no regresen las medidas restrictivas y por el contrario, todos volvamos a la normalidad, como esperamos que sea el fútbol, el próximo sector de nuestra economía y del entretenimiento que regrese a nuestras pantallas. A mí este tío rico que ustedes ven al fondo es lo único que me entretiene ya y es lo único que me tiene manejando plata, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Alejandro, muchas gracias por ese saludo un poco largo, ¿no es así? Yo voy a saludar a mi invitado para que me diga si, cómo le pareció el saludo de nuestro compañero, profe, preparador físico, Jorge Ríos, ¿cómo está? Muy buenos días. Un saludo propio de una persona que ha estado encerrada un tiempo larguito. Creo que uno sale con ganas de hablar, de platicar mucho, como quiera que hemos estado confinados ya casi 90 días. Ver otra cara, ¿cierto? Ver otra cara aparte de las que tenemos en nuestros Sí. lugares siempre nos crea cierta felicidad. Yo lo iba a saludar a él porque cariñosamente yo creo que en la ciudad de Pereira y en Armenia, donde ha estado laborando, le dicen el Chino Díaz y no suelo, profe, pues decirle a las personas por su apodo o no sé qué otro nombre se le dé cuando le ponen un nombre diferente, pero aquí lo conocemos como el Chino Díaz y normalmente le digo Chino, Chinito le decimos con mucho cariño. No, está muy bien. Siempre es bueno uno reencontrarse, así sea virtualmente, con las personas que uno regularmente tiene contacto directo, pero que dada la situación no podemos tenerlo ahora. Bueno, profe, vamos a hablar un poquito más de Jorge Ríos, preparador físico del fútbol colombiano, de Selección Colombia. Recordemos un poquito los equipos donde usted ha estado, el Once Caldas, no sé si estuvo en Cortuluá también, ¿cierto, profe? Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de estar en varios equipos del fútbol colombiano, del fútbol internacional. Eh, en Colombia estuve en Cortuluá, en América, en Once Caldas, en la Unión Magdalena en la A, en Nacional. Nacional, en Equidad. En la B estuve en la Escuela Sarmiento, en Centauros, en Unión Magdalena también en la B. Y internacionalmente estuve en Strongest de Bolivia, en Intigas de Perú. También estuve en Sao Paulo de Brasil, Puebla de México y en selección mi paso fue por selección mexicana. Por la selección mexicana, claro que sí lo tenemos muy presente. Bueno, Alejandro, salude usted a nuestro invitado y pues empecemos con preguntas. Bueno, profe, esta reactivación desde el punto de vista físico, yo lo voy a poner allá al fondo. Ahí está mi familia haciendo deporte, allá los muy juiciositos. Y esta actividad, y las quiero presentar a ellas para decirles que pone en cierto punto de partida para el trabajo físico el retorno de los profesionales de alto rendimiento en el fútbol profesional colombiano, o este poco tiempo que se está previendo para regresar a las canchas es suficiente para una buena puesta a punto, profe. Se habla de que en agosto estaremos de regreso en las canchas. Queda poco tiempo de trabajo. Pues la verdad ha sido, creo yo, un poco ambiguo el comunicado y no conocemos a fondo Los el texto protocolos. completo de lo que será la vuelta a las actividades del fútbol. Ese término que utilizaron de entrenamiento individualizado, la verdad es que es ambiguo, no sabemos a cierta de qué se trata. En el caso de nosotros, antes de ir al confinamiento, nosotros realizamos 3 prácticas colectivas con distanciamiento, que era de que estábamos en 2 canchas, estábamos el grupo completo, lo dividíamos en 3 grupos y hacíamos trabajos que tenían un distanciamiento prudente, sin saber en ese entonces la distancia que indicaban las autoridades mundiales de salud, pero lo pudimos hacer 3 días antes de ir al confinamiento. Ahora
el hecho de que digan que individualizados, no sabemos bien de qué se trata. Entiendo un caso muy patente y que tuve la oportunidad de conocer fue el de la liga alemana, que los jugadores llegaban en sus vehículos, llegaban prácticamente a la zona de la cancha de fútbol con su uniforme ya cambiados, realizaban algún tipo de práctica programada por el cuerpo técnico, volvían y se introducían en sus vehículos y regresaban a sus casas al confinamiento. Pero pues hay que entender las grandes diferencias que hay de Alemania, un club que la mayoría, por no decir todos los clubes, tienen una sede de entrenamiento en las cuales pueden tener este tipo de acceso que le estoy comentando, pero pues en Colombia muy pocos clubes no tienen esa posibilidad y hay clubes que ni siquiera tienen una cancha de entrenamiento fija y que tienen que estar supeditados al día a día de quién les va a facilitar una cancha de entrenamiento y más en este momento que prácticamente todos los escenarios deportivos están cerrados. Entonces, creo que va a haber ahí un poquito de traumatismo mientras se Pero, establece profe, concretamente de qué se trata eso. pero, profe, más allá de lo que pueda estar establecido o quede clarificado a través de un decreto, a ver, es que es inusual que un deportista en el alto rendimiento esté por fuera de la actividad 90 días. A ver, digamos que unas vacaciones largas para un deportista de alto rendimiento está, ¿qué? 20 días, 25 cuando máximo, y estamos hablando de la temporada de diciembre, pues que es la supuesta más larga temporada de vacaciones que pueda tener, pero 90 días, ¿qué tanto perjudica? Pues a ver, la respuesta es obvia, es mucho, es ese nivel de recuperación de puesta a punto en tan poco tiempo. ¿Se puede dar? No es complicado, es muy difícil. ¿Cómo se puede trabajar esto? A ver, le hablo concretamente del caso de nuestro equipo. Cuando nosotros, como le comentaba inicialmente, antes de que iniciara el confinamiento, realizamos una serie de 3 prácticas con distanciamiento social, que fue lo que empezaron a hacer los clubes en Alemania después de liberar el confinamiento. Posteriormente, nosotros empezamos con entrenamientos virtuales, como los que usted acertadamente mostraba allí de su familia, de los nuestros tal vez con contenidos más propios para el futbolista. Eh, Estuvimos así 2 meses, después por cuestiones administrativas el club decide llevar a la gente a vacaciones porque seguramente en diciembre no se va a poder tener ese lapso de vacaciones. Y ahora retomamos los entrenamientos virtuales y lo que hay planeado, mientras que no se aclare estos entrenamientos individuales, que a mí se me antoja que incluso es mejor, y eso le plantea al entrenador del equipo y se va a discutir con la directiva. En este caso, hasta que no se abran los entrenamientos colectivos, así sea con distanciamiento, es mejor tener a los jugadores entrenando individualmente en sus casas, con programas de tipo de fortalecimiento, de mantenimiento de la condición atlética, algunos de trabajo cardiovascular, y cuando ya se pueda entrenar en el campo como debe ser, como debe entrenarse un futbolista, pues ahí sí salir y evitar tal vez que en esa salida-entrada vamos a tener algún contagio, que como está programado ahí en ese protocolo, si llegamos a tener un contagio, prácticamente el jugador o el club vería parada su actividad en la competencia cuando iniciare. Entonces, son cosas que hay que sopesar en este momento. Por el momento, vamos a vamos a continuar los entrenamientos que traíamos virtualmente, que tienen contenidos, como le decía, de tipo físico, de mantenimiento de la condición atlética, que tienen contenidos de capacitación en aspectos como el nutricional, que tienen contenidos como el aspecto táctico estratégico de lo que hacemos como equipo y los rivales que van a venir. Profe, pues la idea es que regresan a las prácticas el 8 de junio. ¿Con Entonces, cuánto por ahora ustedes tiempo? no tienen nada claro. Esa fecha que tú señalas fue dada para los equipos de la A. Para los del equipo de la B aún no tenemos claro, algunos dicen que es una semana después, pero como te digo, es un entrenamiento individualizado que no sabemos Pero, exactamente a qué refiere. pero esos protocolos de la A ya están y que podría ser una guía para los equipos de la B. Seguramente, pero no, el entrenamiento individualizado, ¿a qué refiere exactamente?
a que el jugador vaya solo a la práctica, a que vaya acompañado por el entrenador, a que qué tipo de trabajo puede hacer. ¿Perdón? O un grupo más reducido, un grupo de 5 o 6 muchachos por sesión. Lo que pude leer es que los entrenamientos grupales solo se van a autorizar hasta julio. Hasta primera semana de julio. Bueno, está complicado. Porque como te digo, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una sede de entrenamiento que tiene 2 canchas, pero no tenemos instalaciones ni sanitarias allí, ni tenemos de duchas, y el hecho de llegar a la cancha, podría llegar a la cancha, hacer un tipo de trabajo y volver a salir. Pero el tipo de trabajo que haga allí está muy parecido a lo que estamos haciendo en este momento, porque hay jugadores en este momento que con ese tiempo que ya autorizaron para salir a caminar o a correr cerca de su casa a 1 kilómetro con esa distancia, están yendo a un parque y están haciendo un trabajo intermitente de velocidad o resistencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de hacerlo en un parque de su casa que es más cerca, tal vez más seguro, que ir a la sede a hacerlo? Sí. Bueno, sí, tiene toda la razón. Profe, vamos a nuestra primera pausa y regresamos pues, para que sigamos hablando de este tema del regreso a las prácticas del fútbol, ahora que hablamos de su equipo pues, que está en el torneo colombiano. Ya regresamos. Crédito de emergencia, la opción que Confacréditos tiene para los afiliados que en este momento necesiten comprar mercado o medicamentos. Solicita tu crédito de emergencia en el teléfono celular 311-386-2816 o al 320-834-9041 o en el teléfono fijo 878-3111 extensión 1338. Confacréditos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Quédate en casa. Kiskiriski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos 2 consomés. 348-6861 y 313-457-4618. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co. Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntоstributarios@pereira.gov.co. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. AINCA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Marcipollo. Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo en el Parque Lago, carrera octava, calle 25, esquina. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Continuamos en De Gira y nos acompaña el preparador físico Jorge Ríos. Estábamos hablando, Alejo, del tema del inicio de las prácticas, al menos del fútbol colombiano, pero tenemos un invitado con mucho recorrido que lo podemos como
digámoslo, exprimir un poquito. Una vez en un comentario aquí en nuestro programa nos decían que teníamos tremendo invitado y que no lo explotábamos como nuestros seguidores y nuestros televidentes quieren. Así que yo sí quiero que nos cuente un poquito de sus vivencias. Profe, ha estado en diferentes... Estamos hablando que ahora está en la B, pero usted ha estado en el fútbol de primera división, ha estado en el fútbol internacional, estuvo en una selección como México. Entonces, cuéntenos las vivencias y también de, si hablamos de pronto de los talentos, la diferencia de los jugadores. Bueno, quisiera ser más específica en la pregunta para yo ser más contundente en la respuesta, porque todas las experiencias tienen su particular contenido y su particular emoción. Bueno, vea, hablamos que usted ha estado en el fútbol de la B, del fútbol colombiano, en la A también, y que ha estado en el fútbol internacional. Y yo soy muy pegada como al tema de selección mexicana, al mundial. Entonces yo creo que nos transmita esa vivencia, porque pues debió ser algo muy especial para usted, digámoslo profesionalmente. ¿Cómo vivió usted ese mundial y cuál puede ser la diferencia con el resto de los equipos donde usted ha trabajado? Bueno, la experiencia del Mundial fue una experiencia extraordinaria. Y yo recuerdo que el entrenador mental, el coach mental de la selección, a cada uno antes de empezar el Mundial le arrimó y bueno, ¿y cuál es tu expectativa para este Mundial? Tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Nosotros estábamos muy ilusionados en lo deportivo, sobre todo por la clase de rivales que teníamos. Imagínense iniciar con Alemania, al cual le ganamos afortunadamente, pero yo recuerdo que la respuesta que leía él, yo este mundial lo que voy a hacer es gozármelo. Voy a procurar en lo más mínimo de no sufrir, porque será mi primero y yo no sé si será el último, no sé qué pueda pasar. Pero la verdad es que yo lo disfruté mucho. Aún en el momento de la eliminación, lo disfruté mucho porque nos eliminó un rival de pergaminos, Brasil, pues imagínense, después de haber jugado un primer tiempo muy bueno, de haber tenido por delante de ellos dos opciones para haber marcado, que no fuimos contundentes, pero teníamos claro que si nosotros no éramos contundentes con los brasileros, difícilmente ellos no lo iban a hacer con nosotros. Que si nosotros perdonábamos, como decimos en el sector del fútbol, ellos no lo iban a hacer. Pero fue una experiencia extraordinaria, o sea, los mejores jugadores del mundo, esos 2-3 rivales que nos tocaron, Alemania, Corea, representante del fútbol asiático que tiene jugadores de muy buen nivel en Europa, y Brasil, no, eso fue una cosa extraordinaria, ¿no? De no creer. Sí, más allá de la experiencia, de la vivencia, la parte académica, para ustedes quienes trabajan en un nivel más de preparación y más científico, ¿qué le aporta un mundial de fútbol? ¿Qué se aprende? Más allá de lo que uno puede ver por la televisión, estar allá, ¿qué le aporta a un preparador físico, a un técnico como en el caso de usted? Pues tener la posibilidad de más que aprender, es gestionar todos los recursos que tiene una selección. Porque en realidad una selección como la mexicana tiene incluso mucho más recursos y mucha mejor infraestructura y tiene mucho mejor ambiente o entorno que la misma colombiana. Porque México tenía una sede de entrenamiento extraordinaria, los viajes que realizaba y la infraestructura que despliega para los viajes era 3-4 veces superior a la que tenía incluso Colombia. Entonces, el poder tener la posibilidad de gestionar tanto recurso y en cada momento saber qué cosas definir y cómo utilizar el recurso que hay, el personal que se tenía, porque en México era una delegación que su cuerpo técnico y su cuerpo administrativo viajaba casi con 50 personas. O sea, que había más gente entre el personal directivo y cuerpo técnico que los mismos jugadores, por todo lo que movía en cuanto a marketing, a medios, a transmisiones, en fin. Pero estando en el Mundial, profe, pues a ver, todos sabemos de la división que siempre sucede en las selecciones de todo el mundo. Es muy difícil encontrar que un cuerpo técnico los reúna a todos, los convoque a todos en una misma ilusión. Ya estando
en el Mundial, esa división se siente mucho, hay mucha persecución, si el término se me es permitido, en la gestión de un cuerpo técnico como el de la mexicana y sobre todo cómo termina. Pero persecución en cuanto a los medios. Exactamente, en cuanto a las opiniones y la parte de prensa y los mexicanos propiamente dicho. Pues te hablo en términos particulares, eso ya hacía parte, digamos, de la geografía, del panorama que nos encontramos desde que llegamos a México, entonces ya no le daba yo tanta trascendencia de eso, era el pan nuestro de cada día y se sabía, y se sabía que si ganábamos como le ganamos a Alemania íbamos a estar en el curubito como lo estuvimos, luego cuando le ganamos a Corea, ya cuando perdemos con Suecia ya la cosa ya empezó a tambalear y con Brasil pues o sea, todos éramos conscientes, tanto ellos como nosotros, que nosotros teníamos probabilidad de ganarle a ellos como con Alemania si éramos así de certeros como lo fuimos con Alemania. Antes de que nos lleve a la pausa, porque yo sé que es hora de la pausa, yo le voy a hacer una pregunta y si alcanzamos, chévere, en el sentido de las culturas. Usted estuvo en Perú, estuvo en Brasil, en México y en Colombia. Y el trabajo del preparador físico no va más solamente la parte de preparación física. Hay un alto contenido de la disciplina del grupo. Manejar la disciplina en estos países, ¿cómo es, profe? ¿Qué tan complicado es? ¿Vamos ya o vamos a la pausa primero? Hágale, profe. Bueno, en la manera como se gestionaba el grupo con el profesor Osorio, el trabajo era muy distinto a lo que regularmente hacen los cuerpos técnicos. O sea, mi labor, más como un preparador físico, si bien hacía labores de ese tipo, era como un asistente más. Y la cuestión de la disciplina no era una cosa tan marcada. Yo creo que había más una labor de persuasión y de concienciación de los jugadores y en todos los ambientes donde estuvimos pudimos llevarlo a cabo de esa manera, sin tantos contratiempos como lo hicimos en Colombia. Hablo de cuando estuvimos en Puebla, cuando estuvimos en Brasil, y cuando estuvimos acá en Colombia en Nacional o en Once Caldas, y cuando volvimos a México a la selección. Y de todas maneras, en selección, sobre todo con esos jugadores, cuando los jugadores están a un alto nivel, a un nivel de élite, son más conscientes de la responsabilidad, son más conscientes del rol jugador-entrenador, entonces no hay tantos inconvenientes, creo yo. Y ya de las experiencias de entrenamiento, si bien el Mundial es una experiencia de competencia la mejor de todas, en eso coincidíamos con el profesor Osorio, en el caso particular, la mejor experiencia de entrenamiento que tuvimos fue Brasil. Profe, lo que usted acaba de decir también tiene que ver mucho con el tema económico del fútbol mexicano. Yo creo que todos sabemos que lo que se maneja económicamente en el fútbol mexicano es superior a muchos países de Sudamérica. Pero yo vuelvo a las emociones. Usted ahora hablaba del partido frente a Alemania, cuando ustedes salen a la cancha, cuando usted alza su mirada hacia la tribuna. Yo quiero que usted nos transmita esa sensación. ¿Comparado con qué? No sé, con el amor por sus hijos, con la emoción del nacimiento de un hijo, no sé, puedo decir muchas cosas, pero que sea usted quien nos lo transmita. Pues gracias a Dios, todo se conjugó allí. Todas esas cosas que tú manifiestas, el amor por tu familia, por tu esposa, por tus hijas, se conjugaron allí, porque cuando yo volteo a mirar hacia la tribuna, yo sabía dónde estaba mi familia, y yo voy, y ellas bajan, y yo alcanzo. Si ustedes me permiten, es más, voy a ir buscando y les muestro la foto. Hágale, profe. Es que Alejo, el tema del mundial, yo creo que es una emoción desde los hinchas. Uno como hincha ir a un mundial, uno como periodista ir a un mundial es lo máximo. Y si hablamos pues del cuerpo técnico, ni qué decir de un jugador. Profe, ahora sí. Sí, aquí estoy buscándola para que ustedes la puedan apreciar. El momento en que cuando le ganamos, eso era un éxtasis total, eso fue un orgasmo de dicha futbolística. Porque yo miro de la tribuna y yo les hago la seña, todos les hacemos la seña, mi familia baja y yo subo un poquito, el de la logística
muy consideradamente al ver que era nuestra familia, dejó que ellas bajaran un poco y nos permitió tomar una foto ahí en ese momento y eso fue ya todo, la alegría, como si hubieran Esa fue la cereza del pastel. El momento que me casé, todo se reunió allí, eso fue una cosa extraordinaria. Ahora ya que no la voy a encontrar o qué. Debe ser la misma emoción que no me deja percibir bien. Sí, la verdad nos la está transmitiendo, pues ver su sonrisa y el brillo en sus ojos nos transmite como a ese momento porque debe ser una cosa muy especial, una cosa loca, como decimos, Alejo. Claro, el éxtasis absoluto, es decir, conseguir el logro acompañado de su familia, porque ellos son los sacrificados en el trabajo profesional de nosotros. Cualquier ser humano, básicamente el que más se sacrifica es la familia, los hijos que gozan de poco tiempo de estar con uno, sus esposas y demás que, pues, también en la distancia tratan de sopesar y ser papá y mamá y ellos son los sacrificados. Cuando llegan a ese tipo de situaciones. Y además que conocen los desazones, todas las profesiones tienen momentos duros y desazones. Pero entonces vamos a la pausa, profe, y para que usted pueda buscar y nos pueda contar ese momento, pues que afortunadamente para usted quedó plasmado. Sí, y se reúne, es más, se reúne todo allí porque, como tú dices, ellos muchas veces sufren más que uno las derrotas. Y las que más pudieron disfrutar de lo que fue el viaje o el entorno del fútbol, no el fútbol en sí, porque también lo disfrutaron, sino el entorno de conocer Moscú, de conocer el país, fueron ellas en el periplo, aunque no como quisieran, pero sí pudieron indudablemente mucho más que nosotros que no pudimos acceder a ello. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Crédito de emergencia, la opción que Confacréditos tiene para los afiliados que en este momento necesiten comprar mercado o medicamentos. Solicita tu crédito de emergencia en el teléfono celular 311-386-2816 o al 320-834-9041 o en el teléfono fijo 878-3111 extensión 1338. Confacréditos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Quédate en casa. Kiskiriski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos 2 consomés. 348-6861 y 313-457-4618. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co. Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntоstributarios@pereira.gov.co. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. AINCA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Marcipollo,
Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo en el Parque Lago, carrera octava, calle 25, esquina. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Continuamos en De Gira y el profe pues nos está debiendo la emoción. A ver, cuéntenos. Mire, aquí está la foto, el testimonio Sí. pictórico de esa situación. Este fue cuando termina el partido, nosotros, yo subo un poquito, ahí ven el oficial de Sí, logística, él me deja subir un poquito y deja bajar a mi familia se ve y el nos, campo también. y nos podemos, Se ve el campo. y nos Huele, podemos, huele a suegro, Jorge, ya. ya, nos podemos tomar la foto justo después de haberle ganado a Alemania. Eso fue No me cambie el tema, profe, no me cambie el tema. Usted huele a suegro, ya. sí, ya tengo un yerno. La que ustedes ven allí, la de más trigueña es mi hija mayor, ella es médico y trabaja con la nueva IPS y la otra está estudiando. Bueno, ya. Profe, y las paradojas de la vida, usted ahora está en el Unión Magdalena, hablábamos del tema logístico tan amplio que les ofrecía la selección mexicana y usted ahora está en Santa Marta, Sufriendo. donde está en construcción. Usted nos decía ahora que todavía no están ni los camerinos ni los baños porque pues está en construcción. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se percibe o cómo se controla? Bueno, pues afortunadamente yo he tenido la oportunidad y gracias a Dios es una buena vivencia de, como le decía al principio de esta entrevista, de estar en equipos que ni siquiera se sabe dónde se va a entrenar hoy, que hay que empezar a llamar en la mañana a ver dónde te prestan un campo para entrenar, que es el caso de muchos clubes en Colombia, y no solo de la B, hay también de la A que tienen ese inconveniente. Y en clubes grandes que tenían de todo, como Nacional, como Sao Paulo, que tenían de todo en sus instalaciones, y la selección, pues que ni se diga. Entonces uno ya sabe cómo ajustarse a las situaciones y cómo realizar el trabajo. Yo creo que incluso uno cuando tiene más limitaciones, cuando más creativo y recursivo se vuelve para gestionar esas situaciones. Y cuando más rico sabe la victoria. Es cierto. Indudablemente. ¿Y qué tiene Brasil, profe? Que para el profe Juan Carlos Osorio, para usted fue el más enriquecedor de los pasos por el fútbol en lo que llevan hasta el momento de su carrera. ¿Qué tiene el Brasil que lo pone por fuera del contexto de ustedes? La calidad de los jugadores, que hace rápidamente evolucionar el modelo de juego del entrenador. Y es una gran paradoja, ¿no? En la que coincidimos nosotros. Y es que el jugador brasilero no es de mejor condición genética, biológica que el nuestro, que el colombiano. Indudablemente no lo es. Porque nosotros tenemos jugadores genéticamente de raza un poco más pura. O sea, la prevalecencia de la raza negra que le da un hándicap superior en cuanto a condición atlética y habilidad y agilidad, son más puros los de nosotros. Pero lo que sí tienen ellos que los hace en determinados momentos superiores en su nivel es la formación y sobre todo la secuencia, consecutividad, la progresión en su trabajo y la continuidad en él mismo. Eso hace que cuando lleguen a nivel profesional tienen una calidad técnica superior que hace que el equipo evolucione rápidamente con el trabajo. Entonces era, digamos, ese era el placer de entrenar a ese tipo de jugadores que tienen una calidad, pero también de cierta manera es ver cómo nosotros, teniendo lo que tenemos, no le sacamos el provecho por la falta de tener procesos continuos y coherentes como debería de ser. Profe, se dice que en un alto porcentaje el fútbol colombiano se realizará en el eje cafetero, que se iniciarán trabajos, como decíamos ahora, a partir del 8 de junio. ¿Qué piensa usted del regreso del fútbol? ¿Qué cree usted que cómo debería ser? Yo creo que los protocolos para la competición están bien diseñados. Ahí el gran inconveniente que yo veo es la cantidad de pruebas que están señalando, que están incluso por encima de las que Europa, en este caso Alemania, que es la liga que más referencia tenemos,
ha propuesto y ha desarrollado para sus competencias. Y con las limitantes económicas que tenemos nosotros, es probable que esa cantidad de pruebas y análisis que está planteando ese protocolo no se puedan llevar a cabo, o si se llevan a cabo, va a ser como sacrificando un componente económico muy alto y que va a ir en detrimento de la salud económica de los clubes. En Colombia se estaba proponiendo que el fútbol se desarrolle en una zona específica. El fútbol de la liga, por ejemplo, el eje cafetero, y no sé en la B si también tenga esa misma idea de desarrollarse o en Medellín, o en Cali, o en Bogotá, etcétera, etcétera. ¿Qué condiciones debe tener esa zona precisamente para que haya neutralidad, para que haya fácil acceso, para que acceso, digamos, al tema logístico? ¿Qué parte del país le gustaría a usted que fuera el epicentro del fútbol colombiano? Pues indudablemente hay zonas que tienen mejor infraestructura en cuanto a estadios. La zona del eje cafetero tiene 3 estadios que son cómodos, seguramente tienen campos de entrenamiento, pero que la comunicación es fácil por tierra y las distancias no son tan largas. Medellín, por ejemplo, tiene varios estadios, tiene campos de entrenamiento. Yo creo que la medida de tomarse esa medida es una medida que se me antoja justa, consecuente, coherente con lo que se ha planteado como protección de la salud de los jugadores y evitar al máximo el riesgo de contagios. Esperaremos a ver qué tipo de competencia van a plantear, porque algunos señalaban que la de pronto jugaba un cuadrangular final, que de pronto jugaba los octogonales. Entonces, también dependerá mucho del tipo de competencia que se vaya a realizar en esa ciudad, porque si va a ser, por ejemplo, 2 cuadrangulares, ya serían muchos partidos. Si es un solo cuadrangular, porque van a ajustar y recortar el campeonato para terminar lo más pronto posible y dar inicio al segundo torneo, seguramente va a ser más fácil de realizar con menos partidos y más fácil de desarrollar la competencia y a lo mejor tener la posibilidad de iniciar el próximo torneo con el calendario normal como se había planteado desde el inicio. Pues yo creo que es o Medellín o el eje cafetero, la verdad no veo más. Y además así también lo ve, yo creo que todo el país, la prensa y hasta los directivos están de acuerdo que son estas zonas y que yo creo que en su gran porcentaje será aquí en el eje cafetero. Profe, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por compartir pues estas vivencias con nosotros. Muchas gracias por compartir el tema físico de los jugadores bajo su conocimiento y su profesionalismo, que es de pronto lo que más le preocupa a los hinchas de los diferentes equipos del país. Bueno, muchas gracias, ¿no? Yo creo que la mayoría de los profesionales del fútbol colombiano, de preparadores físicos, de entrenadores, van a saber solventar esta situación, a pesar de que ha sido desconocida para todos nosotros. El hecho de tener acceso a la información internacional de cómo lo han realizado equipos en Europa, en este caso, como le digo, la liga alemana, que es la primera de las grandes ligas que abrió su competencia, pues nos va a tener la posibilidad de tener algunas referencias y desarrollarlas de la mejor manera para que el resultado que aspiramos sea el mejor de todos. Bueno, Alejo, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerde, Alejo, que seguimos soñando. Tenemos que tener lista esa cámara para que quede ahí plasmado ese momento especial y poderlo compartir no solo con los hijos, los nietos, sino también con todos los seguidores de este deporte. Qué bueno sería eso, compartirlo con los nietos. Ajá. Con su abuela y con su mamá y con su tía ya en el Mundial. Así es. Esa sería una anécdota maravillosa. Claro, y la anécdota también que nos deja usted como reflexión que me queda a mí, por ejemplo, de la charla con usted, es que los hijos hay que enseñarles que hay momentos en que se está arriba, hay momentos en que se está abajo, hay momentos en que está en medio y que eso no debe cambiar nuestra actitud frente a la vida, siempre en la lucha. Profe, muchas gracias. Hay que disfrutar el que tenemos, que es este. Que todos los momentos hay que disfrutarlo. A ustedes estaremos de nuevo mañana con De Gira, hablando del fútbol colombiano.